Bien, en este video veremos las tres operaciones elementales que se pueden realizar con matrices. La primera de ellas es la multiplicación. Consiste en multiplicar los elementos de una fila por un determinado escalar. Esta operación puede ser muy útil cuando requerimos que un determinado número o elemento, nos vamos a poner como ejemplo este elemento en la posición 11, que es 3. Si requerimos que este elemento se nos haga unidad, por ejemplo, unidad, va a ser necesario que multipliquemos por un tercio. Pero cuando aplicamos esta operación de la multiplicación, necesariamente se lo realiza para todos los elementos de la fila, de manera que, y las otras filas quedan intactas, ¿no? De manera que si multiplicamos por un tercio los elementos de esta fila 1, lo que nos va a provocar que este elemento en la posición 11 requerimos que se haga unidad, pues diremos un tercio por 3, 1, un tercio por 3, 1, un tercio por 6, 2, un tercio por 9, 3. Hemos aplicado la operación de la multiplicación a la fila 1. Los elementos de las demás filas 2, 3 y 4 quedan intactas, ¿no? Solamente ha sido aplicada esta operación a la fila 1. La segunda operación que veremos es la permutación. Si tenemos una determinada matriz, en este caso una matriz de tamaño 4×4, y requerimos por X motivo que los elementos de la fila 2 pasen a convertirse en elementos de la fila 3, y obviamente los de la fila 3 se vuelven elementos de la fila 2, lo que hacemos es intercambiar o permutar, como ustedes quieran, la fila 2 y fila 3, de manera que todos los elementos de la fila 2 pasan a la posición de fila 3 y los elementos de la fila 3 a la posición de la fila 2, quedando de esta manera entonces, ¿sí? Acá vemos efectivamente se ha hecho la permutación a esta matriz entre las filas 2 y 3. La tercera operación es la adición. Esta operación se la usa bastante cuando se requiere que determinados elementos se hagan nulos. Vamos a suponer que estos elementos en la posición 21, 31 y 41 se nos hagan nulos. Necesariamente necesitamos una fila origen, una fila guía, una fila base, como quieran llamarla. Entonces, a partir de la fila 1, pudiera haber sido otra, pero nosotros trabajaremos en función a la fila 1. A partir de la fila 1 requerimos que estos elementos se nos hagan nulos. Entonces este 4, este 6 y este 2 se nos harán nulos con ayuda de la fila 1, específicamente con este elemento que está en la misma columna. Entonces con ayuda de este 1 haremos que este 4, este 6 y este 2 se nos hagan 0. ¿Cómo se lo realiza eso? ¿Por qué número tendríamos que multiplicar la fila 1 para que sumada a la fila 2 aquí se nos haga 0? ¿Por qué número multiplicamos el 1 para que más 4 se nos haga 0? Por menos 4. ¿Por qué ahora, para que este 6 se nos haga 0, ¿por qué número tendríamos que multiplicar la fila 1 para que sumada a la fila 3 al 6 acá se nos haga 0? Por menos 6. Ahora debemos hacer 0 este 2. ¿Por qué número multiplicamos la fila guía, en este caso la fila 1? ¿Por qué número multiplicamos este 1 para que sumada a la fila 4 aquí se nos haga 0? Por menos 2. Pero acá es importante recalcar una cosa antes de mostrar la matriz que se obtiene, que cuando realizamos esta operación de multiplicar la fila 1 por un determinado número para sumar a otra, necesariamente esa aplicación se la realiza para toda la fila, quedando de esta manera. Vamos a verificar operación por operación. Aquí hemos multiplicado por la fila 1, que es lo que queríamos para que este 4 se nos haga 0, por menos 4. A ver, revisemos. Multiplicamos fila 1 y sumamos la fila 2. Entonces, menos 4 por 1 más 4, 0.
Menos 4 por 1 más 2, menos 2. Menos 4 por 2 más 3, menos 5. Menos 4 por 3 más 2, menos 10. Muy bien. Ahora, cuando se realizó la operación de la adición para que este 6 se nos haga 0, multiplicamos la fila 1, aquí está la operación, multiplicamos la fila 1 por menos 6 para que sumada a la fila 3, aquí se nos haga 0, efectivamente. Pero la operación replica para toda la fila, de manera que la fila 1 por menos 6 y hemos sumado a la fila 3. Entonces, menos 6 por 1 más 3, menos 3. Menos 6 por 2 más 1, menos 11. Menos 6 por 3 más 0, menos 18. De la misma manera, cuando queríamos que este elemento que está en la fila 4 se nos haga 0, la fila guía se multiplicó por menos 2 y la sumamos a la fila 4, ¿cierto? Menos 2 por 1 más 2, 0. Menos 2 por 1 más 4, 2. Menos 2 por 2 más 6, 2. Menos 2 por 3 más 8, 2. Esta es la operación nula, que es la que vamos a utilizar generalmente cuando queremos que algún elemento específico se haga nulo, pero necesariamente para esta operación necesitamos trabajar una fila guía. La fila guía, si nos damos cuenta, no sufre alteraciones, las que se modifican son las otras. Repito, la fila guía, la fila base, no va a sufrir modificaciones. Estas son las tres operaciones que vamos a utilizar, llamadas operaciones elementales de matrices. Si recordamos, tenemos la multiplicación, la permutación y ahora la adición. Muchas gracias.